Bueno, ya que están ahí con su Biblia abierta, busquen por favor en el Nuevo Testamento, busquen la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Ahora que hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿recuerdan? Hemos estado viendo los viajes misioneros del apóstol Pablo. Bueno, en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, el apóstol Pablo visitó la ciudad de Corinto. ¿Ok? De allí el nombre que tenemos en nuestra Biblia, en esta porción que vamos a leer el día de hoy, Corintios. Si alguna vez te preguntas, bueno, ¿y ese nombre de dónde salió? ¿Qué significa? Bueno, Corintios simplemente es el gentilicio de Corinto. Corinto era una ciudad de Asia, en aquel entonces, una de las ciudades que el apóstol Pablo visitó en su segundo viaje misionero. Entonces, cuando decimos la primera carta a los Corintios, bueno, nos referimos a la carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que vivían en la iglesia, en la ciudad de Corinto, creyentes que formaban la iglesia a los Corintios, o de los Corintios. ¿Ok? Espero que me haya explicado, que no los haya confundido más. ¿Sale? Pero es así. Entonces les decía, el apóstol Pablo visitó la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Estuvo allí trabajando, lo vimos ya en Hechos de los Apóstoles. Estuvo allí viviendo, predicando el evangelio, y no nada más predicando el evangelio, también trabajando. Estuvo allí en esa ciudad 1 año y medio. Allí conoció a un matrimonio, ¿recuerdan? ¿A qué matrimonio conoció allí en Corinto? Que de hecho trabajó con ellos, Aquila y Priscila, haciendo tiendas de campaña, ¿sale? Bueno, Pablo estuvo allí entonces en Corinto 1 año y medio, estuvo trabajando, la mano de Dios estuvo con él y sus compañeros, y allí en esa ciudad, en Corinto, después de 1 año y medio que el apóstol Pablo y sus compañeros estuvieron anunciando y predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios, allí en esa ciudad se formó y se fundó y se estableció una iglesia de cristianos, de creyentes, un grupo de creyentes así como nosotros, que probablemente se congregaban también en una casa, como nosotros lo hacemos. Esa iglesia fue una iglesia bendecida por Dios, una iglesia dotada por Dios ampliamente, una iglesia que tenía muchos dones espirituales entre sus miembros, pero con todo y eso, con ser una iglesia bendecida por Dios y con muchos dones espirituales entre sus miembros, era una iglesia problemática. Había muchos problemas en la iglesia de Corinto, de modo que Pablo, después de que salió de allí, él, al enterarse de algunas cosas que estaban ocurriendo allí en la iglesia, entre los creyentes de la iglesia de Corinto, les escribe esta porción que estamos viendo ahora, o que vamos a ver, que conocemos como la primera carta a los Corintios. Y el apóstol Pablo tenía por lo menos dos razones en mente cuando escribió esta primera carta a los creyentes de Corinto. Por un lado, uno de sus propósitos era reprender a los hermanos de Corinto. Ese era uno de sus propósitos, llamarles la atención, reprenderlos, y lo vemos de hecho en los primeros capítulos de la carta, no lo vamos a ver ahora, pero su propósito era eso, reprenderlos por los pecados que estaban permitiendo dentro de la iglesia. Había, por ejemplo, en la iglesia había divisiones, había facciones, y eso lo pueden ver ustedes en los primeros capítulos de la carta. Se estaban formando facciones, grupos de personas. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Cristo. Se estaban dando divisiones. No solo eso, había un tremendo caso de inmoralidad entre los hermanos de la iglesia de Corinto, y el problema, lo peor es que los hermanos estaban conscientes de la realidad, del pecado que había, y no estaban haciendo nada. Un caso terrible de inmoralidad que le dice el apóstol Pablo ni aún se ve entre los incrédulos. Que uno de los
hermanos de la iglesia de Corinto estaba con la esposa de su padre, teniendo intimidad con la esposa de su padre. Y eso lo pueden ver también allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, si no mal recuerdo. Había pleitos entre ellos, había discusiones, pleitos que no eran capaces de resolver con madurez y sabiduría entre ellos mismos, sino que muchas veces esos pleitos tenían que llegar hasta los tribunales para resolverlo. Y el apóstol Pablo les habla de eso también y les llama la atención. No son capaces, les dice, no son lo suficientemente maduros para resolverlo entre ustedes. Tienen que llevarlo a las cortes, a los tribunales. Allí está, en el capítulo 6 de 1 Corintios. Y no solo eso, había una mala conducta a la hora de celebrar la cena del Señor. ¿Recuerdan? Capítulo 11, 12, 13. No, 11 sobre todo. El 13 ya habla de otra cosa. A la hora de celebrar la cena del Señor, había quienes se adelantaban y comían y se emborrachaban, y había quienes no alcanzaban a comer nada. Y el apóstol Pablo les escribe, entre otras cosas, con un propósito, y uno de los propósitos era reprenderlos por estas cosas. Pero otro de los propósitos por los que Pablo les escribió esta carta era responder a algunas preguntas que le habían hecho llegar a él por medio de una carta. Es decir, los creyentes de Corinto le mandaron una carta a Pablo y en esa carta le expresaron algunas dudas, algunas preguntas, por ejemplo, con respecto al matrimonio. Y el apóstol Pablo le responde estas dudas ahí en el capítulo 7, lo pueden ver ustedes. Les responde también algunas dudas que tenían con respecto a los ídolos y a lo sacrificado a los ídolos. Y el apóstol Pablo les responde también en la carta, en el capítulo 8, si no mal recuerdo. Bueno, al final de su carta, al final de esta carta, el apóstol Pablo les da, ya para terminar la carta, les da algunas instrucciones y exhortaciones a los creyentes de Corinto. Y es lo que quiero que veamos en el último capítulo de la carta, capítulo 16, y versículo 13, 16, 13 y 14 también. Ya son las últimas palabras que Pablo les dice aquí en su carta, y bueno, no quiere terminar su carta sin darles algunas exhortaciones y algunas instrucciones. Lo que vamos a ver ahora son en especial las exhortaciones que Pablo les da. Versículo 13 les dice: estén alerta. Estos son imperativos, son órdenes, son mandamientos. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Y ahí es donde quiero que nos basemos el día de hoy en esta predicación, ¿sale? En estos dos versículos, sobre todo, versículos 13 y 14. En medio de de esos imperativos y de esas exhortaciones que Pablo les da a la iglesia, a los creyentes, no sé si ustedes lo ven, pero yo puedo ver algo allí, y quiero que poner énfasis en algo. Les dice: estén alertas, les dice: estén firmes en la fe, les dice: sean valientes. En medio de eso aparece una exhortación. Después de que dice: permanezcan firmes en la fe, les dice: sean valientes. La Nueva Traducción que estamos usando lo traduce de esta manera. La Biblia de las Américas, déjenme leerles o decirles cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice así: pórtense varonilmente. Esta frase que vemos ahí que dice: sean valientes, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: pórtense varonilmente. Otra traducción lo traduce así: pórtense con valor. Y la Reina Valera, que quiero que la veamos, ¿la tienes ahí, Sergio, por favor? Capítulo 16, versículo 13, que es la misma idea que la Biblia de las Américas, pero dice: velad, estar firmes en la fe, y enseguida dice: portaos varonilmente y esforzaos. Bueno, quise hacer énfasis en esto porque
obviamente, al ver esto que el apóstol Pablo les dice, podemos llegar a la conclusión, y es obvio, creo, de que estas palabras están dirigidas a la iglesia en general, pero en particular, ¿a quiénes? A los hombres, a los varones de la iglesia. Ajá. Estas palabras, estas exhortaciones van dirigidas a los varones de la iglesia de Corinto, allá en aquel tiempo hace más de 2000 años. Pero de estas palabras podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros, para la iglesia y en especial para los varones de nuestra iglesia en este siglo XXI en el que vivimos. Ajá. Pablo les recuerda entonces a los varones de la iglesia cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su conducta, cómo deben de portarse los hombres de la iglesia. Ya lo vimos nuevamente, versículo 13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ahora, otra vez, volviendo a esa frase que dice sean valientes y que otras traducciones dicen pórtense varonilmente o pórtense con valor, la idea, dicen los que saben, la idea de ese verbo en el idioma original, es decir, en el griego, la idea es esta. De alguna manera Pablo les dice, pórtense como hombres. En otras palabras, Pablo les dice, actúen como hombres, como lo que son, de manera madura. Pórtense, actúen, vivan como lo que son, como hombres. La contraparte o lo contrario sería, no se porten o no actúen como niños. El apóstol Pablo entonces le dice a los hombres de Corinto, y podemos decir nosotros, la palabra de Dios nos dice a nosotros los hombres en este tiempo, cultiven y desarrollen en su vida los rasgos distintivos de la verdadera hombría. Lo voy a repetir. Cultiven y desarrollen en su vida los rasgos distintivos de la verdadera hombría. La verdadera hombría. Y si hay algo en lo que tenemos que poner atención y hacer énfasis en este siglo XXI en el que vivimos, hermanos, yo creo que una de esas cosas es esto. Hacer énfasis en lo que es ser hombre, en lo que es la verdadera hombría, porque a estas alturas, hermanos, a estas alturas, el mundo en general a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y el mundo en general a estas alturas le están vendiendo la idea a la gente de que la gente puede ser como quiera, como se sienta. Le están vendiendo la idea a la gente de que los hombres pueden actuar como mujer, que las mujeres pueden actuar como hombres, que los niños pueden hacer lo que se les dé la gana porque si no se trauman y pobrecitos van a crecer traumados. Y si hay algo, creo, en lo que tenemos que poner atención y levantar la mano y hacer las cosas conforme a lo que Dios ha diseñado y lo que Dios dice en su palabra, es esto. Y a los hombres es bueno que la palabra de Dios nos recuerde esto. Y es bueno que nosotros como hombres tengamos presente esto, que debemos día con día en todas las áreas de nuestra vida portarnos varonilmente, portarnos como hombres, como lo que somos, como hombres, y mostrar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, lo que es ser hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que dice la gente. Y ojo, y desde aquí yo creo que vale la pena hacer la aclaración. No estamos hablando de machismo. No, no es eso. No. Estamos en contra, de hecho, del machismo. No apoyamos el machismo, ni lo enseñamos, ni lo promovemos, ni lo defendemos, ni simpatizamos con él. Igual que con el feminismo, porque tan dañino es el machismo como el feminismo. Pero la palabra de Dios nos manda a portarnos varonilmente.
La palabra de Dios nos manda a cultivar y desarrollar en nuestra vida los rasgos distintivos de la verdadera hombría. Lo que es ser hombre de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos entonces entrando en materia. La pregunta sería, ¿cuáles son esos rasgos distintivos de la verdadera hombría? Y bueno, creo que podemos mencionar lo que creo que ya mencioné. En primer lugar, hermanos, varones que están aquí, portarse como hombre es lo opuesto a portarse como niño. Se espera que actuemos y nos portemos como hombres, no como niños. Vamos a leer un pasaje, un versículo que de hecho está aquí mismo en la primera carta a los Corintios. Búsquenlo si quieren, y le vamos a pedir a Sergio que lo busque también. En el capítulo 13, capítulo 13 y versículo 11. Es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y miren cómo dice él. 13:11. Cuando yo era niño, ¿se fijan? Cuando yo era niño, dice Pablo, ¿cómo me portaba? ¿Cómo me comportaba? Bueno, él mismo dice, hablaba, pensaba y razonaba como lo que era, un niño. Pero cuando crecí, y la idea es allí, cuando maduré, dejé atrás las cosas de niño. Así que, hermanos, en primer lugar, yo creo que podemos mencionar esto. Actuar como hombre es lo opuesto a actuar como niño. No actúes como niño. La manera de pensar de nosotros como hombres, y miren, esta predicación es para todos los hombres, para los que ya están casados, como para los que están solteros, para los que ya tienen cierta edad, como para los que son jóvenes. Para todos nosotros. Tú como hombre, nosotros como hombre, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de reaccionar, incluso nuestra manera de vestirnos, ha de ser de acuerdo a lo que somos. Hombres, hechos y derechos, hombres maduros. ¿No? ¿Han visto por ahí a algunos hombres ya de cierta edad? ¿Qué digo de cierta edad? Ya hombres de 50 años que todavía quieren parecer adolescentes. No actúes como niño, dice la palabra de Dios. Actúa como hombre, deja las cosas de niño. Deja eso, ya no eres un niño, ahora eres un adulto. Pórtate, compórtate como lo que eres, como adulto. Aquí mismo en Corintios hay otro versículo que quiero que lo veamos, en el capítulo 14. Y versículo 20. Miren cómo dice, otra vez, es el mismo apóstol Pablo hablando a los creyentes de Corinto. Versículo 20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés, oigan, en cuanto a la maldad. ¿Se fijan? Sean como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Y si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo les habla en los versículos anteriores de cómo deben hacerse las cosas en la reunión de la iglesia. Pero les dice esto, no sean infantiles en su comprensión de cosas que son importantes. ¿Ah? Si van a ser infantiles o si van a ser como bebés, como niños, que sea en cuanto a la maldad, en cuanto a la malicia. Pero tienen que ser maduros en cuanto a asuntos importantes en su vida individual, en su vida familiar, en su vida matrimonial y en su vida como cristianos en la iglesia. ¿Se fijan? Un hombre no se porta o no debe portarse como
un niño. Se supone que ya es un hombre y tiene que pensar, actuar, razonar, reaccionar como hombre y no como niño. Ahora, vamos viendo cosas más prácticas. En la práctica ya, prácticamente hablando, ¿qué significa esto que estamos hablando? De que los hombres se porten varonilmente, que los hombres lleven a cabo esa responsabilidad, ese rol de liderazgo con el que Dios los ha diseñado y los ha creado. ¿Qué implica eso en la práctica? Bueno, dicho de manera sencilla, simple, espero, implica esto, miren, implica que nosotros como hombres hagamos lo que tenemos que hacer, lo que es nuestra responsabilidad. Y repito, Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de ser cabeza, de ser líder de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, y portarnos varonilmente, llevar a cabo nuestra responsabilidad. Es eso, pero es hacerlo con la convicción de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es llevar a cabo día con día mi rol como líder, como cabeza, pero hacerlo completamente convencido de que Dios me ha llamado a eso, de que ese es mi deber, que esa es mi responsabilidad, que debo de hacerlo por obediencia a Dios, por temor de Dios y no por obligación. Y no nada más para que mi esposa no me esté ahí moliendo, duro y dale, duro y dale. No, yo soy responsable de entender esto con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, y con la gracia de Dios también soy responsable de día con día ejercer mi rol como líder, como cabeza de mi hogar, de mi familia. ¿Qué implica eso? Quiero entonces hablar de algunas cosas prácticas. Y creo que los versículos que hemos leído al principio nos enseñan algunas cosas. Así que vamos ahí nuevamente en el capítulo 16, aquí en Primera de Corintios, capítulo 16, nuevamente versículo 13. Pongamos atención, hermanos varones que están aquí, porque en estas cosas que estamos viendo y hablando, en estas cosas tú y yo tenemos que estar ocupados cada día, en todas las áreas de nuestra vida. El primer imperativo que se menciona ahí en el versículo 13 es este: estén alerta. Y la idea allí es la idea de un vigilante. La idea es de velar. En otras palabras, Pablo les dice: estén despiertos, estén velando, estén vigilando, estén atentos. Tú y yo, mi hermano, que estamos aquí, tú y yo tenemos esa responsabilidad de estar atentos, de estar vigilando nuestra vida misma, vigilando nuestra vida espiritual, pero no nada más nosotros mismos, sino vigilando nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, y como miembros de la iglesia también debemos estar atentos, vigilando lo que pasa aquí en la iglesia. Es hacer la función de atalaya, como leemos en el Antiguo Testamento. Aquellos hombres que estaban en lo alto de una muralla, en una torre, vigilando, viendo al horizonte, viendo por si algún peligro se acercaba, ellos entonces daban la señal de alarma, de alerta. Estamos alerta. Vigila, hermano. Tú y yo tenemos que estar alerta. Cuida, y en primer lugar, cuida de ti mismo. Cuida de ti mismo, de tu vida. Cuida lo que ves, lo que oyes, lo que piensas. Cuida. En estos tiempos en donde tenemos acceso bien fácil a un montón de cosas con estos aparatos, vigila. Está alerta, vigila tu vida, vigílate a ti mismo, pero no nada más te vigiles a ti mismo, vigila tu familia, vigila tu hogar, está atento a los peligros que pueden entrar en tu familia, en la vida de tus hijos, en tu hogar, vigila tu matrimonio.
Vigila lo que pasa en tu matrimonio. Tú eres el responsable delante de Dios por hacer esto. Tú eres el que tienes que identificar los peligros que acechan a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, y con la ayuda de Dios y con la fortaleza que Dios da y con la ayuda del Espíritu Santo, mantenerte firme ante esos peligros. ¿Recuerdas lo que el apóstol Pedro dice en una de sus cartas? ¿Sí es Pedro o es Santiago? Bueno, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que estar alerta porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es una realidad. El diablo anda alrededor de tu vida, el diablo anda alrededor de tu familia, anda alrededor de tu matrimonio buscando a quien devorar. Y tú y yo como hombres somos responsables de estar alertas. Así que lo primero es esto: está alerta, vigila, vela, está despierto, está atento. Ajá. En segundo lugar, dice el segundo imperativo que vemos aquí en el pasaje que estamos viendo: permanezcan firmes en la fe. Y la idea allí es precisamente eso, es estar día con día, en todo momento, en todo lugar, estar firmemente confiados en Dios y en su palabra. Hace ratito lo cantábamos, ¿no? En Cristo, la roca fuerte y firme, estaré. Es eso, es con la ayuda de Dios estar aferrados día con día a su mano, a su palabra, a su Santo Espíritu, y estar bien firmes en la fe. Y para esto, mi hermano, mi hermana, para esto, porque esto no nada más es para hombres, esto es para todos. No vamos a poder, ni tú ni yo, no vamos a poder estar firmes en la fe si no nos preocupamos día con día por practicar lo que constantemente escuchamos, y me da gusto eso, constantemente lo escuchamos, por ejemplo, de boca de Gustavo o de Sergio o de Samuel también. Practicar se me fue la palabra, disciplinas espirituales. Gracias, Tamara. Practicar, cultivar en nuestra vida las disciplinas espirituales. La oración, la lectura de la Biblia, la meditación en la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. No podemos estar firmes en la fe si descuidamos las herramientas o los instrumentos que Dios nos ha dado precisamente para eso, para estar firmes en la fe. No podemos estar firmes en la fe si en la semana no nos preocupamos por abrir la Biblia y leerla. No podemos estar firmes en la fe si en la semana no nos tomamos el tiempo para orar. Pero tampoco podemos estar firmes en la fe si descuidamos las reuniones de la iglesia. Si frecuentemente te ausentas de la iglesia, no, créeme, y yo quisiera decir otra cosa, pero no puedo. No vas a poder estar firme en la fe si constantemente te ausentas de la iglesia, a menos que sea por una causa de fuerza mayor. Si descuidas el tiempo de oración que tenemos los miércoles, ¿cómo? Y esto va de la mano, creo, con lo que vimos anteriormente. Estar alerta. Saca tus antenitas, como decimos coloquialmente, ¿no? Fíjate qué cosas estás haciendo y qué cosas no estás haciendo y deberías estar haciendo. Para tu bien, para el bien de tu vida, para el bien de tu familia, para el bien de tu matrimonio, para el bien de tus hijos. Permanece firme en la fe. Pero no vas a poder permanecer firme en la fe si estás aislado de las cosas de Dios. No puedes. No puedes. No te creas esa mentira de que vas a estar bien si nada más vienes el domingo en la mañana y escuchas una hora de predicación. No es así. No es así. Tienes que alimentar tu fe. Y la fe la tienes que alimentar cada día. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe,
Sean valientes, ya lo comentamos desde el principio. Pórtate varonilmente, pórtate con valor, sé valiente, como dice la traducción que estamos usando. Y la idea allí es precisamente eso, es hacer con valentía lo que yo como líder y cabeza de mi hogar me ha llamado Dios a hacer. Es armarme de valor de una vez por todas y con valentía ocupar mi rol de liderazgo y tomar la decisión cada día de portarme como hombre y no como niño. De portarme varonilmente. De actuar como lo que soy, como cabeza, como líder de mi hogar, como cabeza de mi esposa, como cabeza, como líder en mi matrimonio, en mi familia. Y hacerlo, repito, con valentía, pero también con la convicción, como lo comentaba hace un momento, de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios me ha llamado a esto, Dios me ha diseñado para esto, Dios me ha dado este rol y lo voy a hacer con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la luz de la palabra de Dios. Lo voy a hacer con valentía, aunque el mundo a mi alrededor se ría de mí. Aunque el mundo a mi alrededor piense diferente. Aunque las personas a mi alrededor digan, estás loco. Ya te lavaron el cerebro. Eres un fanático. Sé valiente. Sé valiente. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios cuando Pablo le dice a Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos las herramientas que Dios ha dado y las tenemos a nuestra disposición para vivir día con día de esta manera, para vivir día con día de manera varonil en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio, portarnos varonilmente. Y si algo necesitamos también en este tiempo, todos nosotros, no nada más los hombres, sino también las mujeres, es esto, es vivir de esta manera, es ser valientes y armarnos de valor en este tiempo en el que estamos viviendo. Armarnos de valor y portarnos con valentía e ir en contra de la corriente del mundo. ¿Quién se atreve, por ejemplo, quién se atreve en este tiempo a decir abiertamente que él no es ella? Es él. Y en este tiempo abunda eso, ¿Quién se atreve a decir que las cosas no son así? Que por más que él diga que es ella, no es ella, es él. Perdón, pero mi garganta luego me da molestias. ¿Quién se atreve a tomar la bandera del Evangelio de Cristo Jesús? Las buenas noticias. Y hablar. Compartirlo. En la medida en que tenga oportunidad. Y hacerlo tal cual, dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que ser valientes. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestra sociedad necesitan de hombres y mujeres temerosos de Dios, pero hombres y mujeres valientes, que no se queden callados y que actúen así, con valentía, a pesar de las críticas, de las burlas, del rechazo de la gente. Tenemos que ser valientes. El cuarto imperativo que vemos ahí en el versículo 13 de 1 Corintios 16 es sean fuertes. Y la idea ahí es esfuérzate. Esfuérzate. Fortalécete. Fortalécete en Dios. Les digo, hermanos, que tenemos los recursos, las herramientas que Dios nos da para vivir de esta manera, para fortalecernos en Dios. Esfuérzate. Sé fuerte. Y obviamente ustedes lo saben, es lo opuesto a ser
débil, sé fuerte, otra vez. Y esto va de la mano con lo que estamos viendo. Sé hombre, pórtate varonilmente. Y una de las cosas que implica eso es, sé fuerte, esfuérzate. Y eso implica, repito, no ser débil, no ser indeciso, no ser vacilante. Y hay muchos hombres que viven de esa manera, indecisos, débiles y vacilantes. Esa idea, cuando dice sean fuertes, es la idea de tener la capacidad, tener la fortaleza dada por Dios, obviamente, la fortaleza, la capacidad de soportar la adversidad, soportar la presión, soportar la oposición, soportar las pruebas, soportar los tiempos difíciles, sin lamentarse ni quejarse. Mientras cumplimos con fidelidad nuestra responsabilidad como hombres, como líderes, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Como hombres, no como niños, sino como hombres. No debemos portarnos o reaccionar como niños ante el menor problema o la menor aflicción. No debemos hacer eso. No debemos ser como niños que ante el menor susto, el menor problema, se asustan y se tambalean y empiezan a temblar y algunos a llorar. Debemos ser como hombres, portarnos como hombres, con valentía y fortaleza espiritual, sí, fortaleza espiritual, pero también fortaleza física. Y eso me lleva a el siguiente punto. Quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Hablando el apóstol Pedro ahora a los creyentes, en particular a los esposos, después de hablarle a las esposas, vean cómo les dice. De la misma manera, ustedes, ¿quiénes? Maridos, esposos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser, ¿cómo? Más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Esta es la traducción que estamos usando, la nueva traducción viviente. La Reina Valera, mira cómo dice. Dice de esta manera: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El énfasis que quiero hacer es en esto. Y de hecho, otra traducción dice de esta manera, una frase que aparece allí, dice: reconozcan, es decir, ustedes maridos, reconozcan que ellas, sus esposas, no tienen la fuerza de ustedes. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes. ¿Qué implica eso? Lo estamos viendo. El hombre, nosotros como hombre, hemos sido diseñados y creados por Dios de esta manera. Físicamente somos más fuertes que las mujeres. Tú como hombre eres más fuerte que tu esposa físicamente. Dios te diseñó así y te creó así. Eso es evidente a simple vista. Algunos están así fornidos, como Gustavo, y se ve así musculoso y fuerte. Es evidente. Pero mira, hermano, hermana, y sobre todo esposos que están aquí, ¿te diste cuenta de lo que dice aquí en la palabra de Dios en esta carta de Primera de Pedro?
Le dice a los esposos, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. En otras palabras, tu esposa, igual que tú, si tú estás en Cristo y tu esposa también, ella también es hija de Dios. Ella también participa contigo de esa esperanza de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Es más débil y por lo mismo dice al final en la nueva traducción viviente, trátela como es debido. Piensa en eso. Tú eres más fuerte que tu esposa, ella es más débil que tú físicamente. Trátala como es debido. Vive con ella con entendimiento. Sí, hermanos casados que estamos aquí, y no solo los casados, también los jóvenes, porque esperamos que un día se casen también y formen su matrimonio y su familia. Dios nos creó así, más fuertes que las mujeres. Pero óiganlo bien, hermanos, varones que están aquí, óiganlo bien. La fuerza física que Dios te dio a ti y a mí como hombre, óyelo bien, no es de ninguna manera ni para atacar ni para lastimar a tu esposa. No es así. Y si alguna vez lo has hecho, si alguna vez has abusado de tu fuerza física y has lastimado a tu esposa físicamente, arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios en primer lugar y pídele perdón a tu esposa. Esa fuerza que Dios te ha dado a ti como hombre no es para que lastimes a tu esposa, no, de ninguna manera. Ni a tu esposa, ni a tus hijos. Es para que los protejas. Es para que los protejas. Es para que los defiendas. Es para que les ayudes en las tareas que ellas como mujeres que son más débiles no pueden hacer, y en las tareas que ellos como niños no pueden hacer. Pero no quiero poner demasiado énfasis en esta parte, porque miren, conocemos este versículo de memoria, ¿no? Muchos lo conocemos de memoria. Y muchas veces ponemos atención únicamente en eso, en la parte donde dice que el hombre es más fuerte y que la mujer es como vaso frágil. Y eso es cierto, sí, pero muchas veces, lamentablemente, pasamos por alto algo que la Biblia dice aquí con respecto a los esposos y a las esposas. Y es esto. Nuevamente, versículo 7. Estamos en 1 de Pedro 3. Le dice a los esposos, de la misma manera, ustedes maridos, ¿qué tienen que hacer? Allí está. Tienen que honrar a sus esposas. ¿Recuerdas cómo lo dice la Reina Valera? Ustedes esposos vivan con ella sabiamente, oigan, dando honor a la mujer. Y esa es tu responsabilidad como esposo para con tu esposa. Tú tienes que honrar a tu esposa, tienes que darle honor a tu esposa. Dale honor a tu esposa, vive con ella sabiamente. ¿Qué significa eso? Ahí te va, en cuestiones, en asuntos prácticos. ¿Qué significa darle honor a mi esposa? Alábala. Alábala. ¿Recuerdas aquel pasaje de Proverbios 31 hablando de la mujer virtuosa? Al final dice que a esa mujer virtuosa, temerosa de Dios, su marido y sus hijos, ¿qué hacen con ella? La alaban. Obviamente no es una alabanza como la que le damos a Dios, pero eso implica, dale honor a tu esposa, hónrala, vive con ella de manera sabia, alábala. Alábala. Y tú sabes lo que a tu esposa le gusta, que le digas. Agradécele lo que ella hace por ti. Todo el trabajo que hace allí en la casa, reconócelo. Dile, oye, gracias.
Ora. Yo no sé si esto lo haces con ella, pero ora. Y cuando ores, ora de esta manera y dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias por mi esposa. Gracias por las bendiciones que me das día con día a través de ella. Gracias por todo el trabajo que ella hace aquí en casa. Reconócela. Agradécele. Dile piropos. Dile piropos. Cosas bonitas. Cosas tiernas a tu esposa. Incluso cosas cursis. Se vale. Halágala, agradécele y hazlo, oye bien, hazlo en privado y hazlo en público, delante de otras personas. Sobre todo delante de tus hijos. Que tus hijos vean cómo reconoces el esfuerzo, el trabajo de ella. Que tus hijos vean cómo la halagas, cómo la alabas, cómo le dices piropos. Hazlo delante de tus hijos y delante de otras personas. Que tus hijos principalmente vean que tu esposa es lo más valioso para ti, obviamente después de Dios. Que otras personas vean que tu esposa es tu corona. ¿Recuerdan otra vez Proverbios 31? Aquella mujer virtuosa es corona de su marido. Haz cosas con ella. Sal con ella a la calle, camina con ella, llévala de la mano, abrázala, que vean las personas a tu alrededor que estás orgulloso de tu esposa. Y hablando de los hijos, jamás, oye bien, esposo, papá que estás aquí, jamás aceptes una mala palabra de tus hijos hacia tu esposa. Jamás aceptes una mala conducta o una mala actitud de tus hijos hacia tu esposa. Que tus hijos vean y tus hijos sepan que si te metes con tu esposa, si se meten con tu esposa, se meten contigo. Porque tú estás para defenderla. Dando honor como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dice este pasaje en la traducción de la Reina Valera. Dale honor a tu esposa. Trátala como una sirvienta, perdón, no la trates como una sirvienta. Me pasó lo que decía hijo hace rato. Qué bueno, ¿eh? Digo qué bueno porque de esa manera ustedes reaccionan. Y también qué bueno porque de esa manera, bueno, se nota que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y por cierto, eso me sirve para recordar que como esposos tenemos que orar por nuestras esposas. Porque para ellas es muy difícil tener que sujetarse y someterse a un hombre así como yo o como tú, con todos sus errores y sus defectos. Así que rebobinamos y déjeme decirlo ahora bien. Trátala como una princesa, no la trates como una sirvienta. No la trates como una sirvienta. Ayúdala en casa en la medida de tus posibilidades. Ayúdale cuando tenga que hacer algo. Sé tierno con ella. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no, hermanas? Yo creo que las hermanas estarán de acuerdo conmigo. Estar casados no significa dejar de ser amorosos o tiernos con ella. Estar casados no significa dejar de ser novios. ¿No? Sé tierno con ella. No seas áspero con ella, y eso la Biblia lo dice en otro pasaje. Y lo dice a los esposos: no sean ásperos con ella. Dedícale tiempo. Dedícale tiempo a tu esposa y a tus hijos, a tu hogar. Dedícale tiempo. Y tiempo de calidad, como se dice ahora, ¿no? No nada más que estés en casa, sino que le dediques tiempo de calidad. Y miren, hermanos, yo tengo que reconocer, y lo digo con cierta vergüenza,
En esto yo muchas veces fallo, en dedicarle tiempo a mi familia, a mis hijos. Porque no es lo mismo estar en casa que dedicarle tiempo a ellos. Pero para los esposos, hermanos, casados que estamos aquí, esto es bien importante. Dedícale tiempo a tu esposa. No te escudes, no te escondas detrás del trabajo, detrás del ejercicio, no te escondas detrás del celular, detrás de la tele, no te escondas. Y creo que la excusa más común que tienen muchos hombres es el trabajo, ¿no? Y lo primero que dicen es, bueno, ¿y qué quiere que haga, pastor? Tengo que trabajar, ¿no? Alguien tiene que traer el sustento a esta casa. Si no, ¿quién? Yo sé. Pero ten cuidado. Está alerta. ¿Recuerdas allá en Génesis lo que leemos que pasó después de la creación con Adán y Eva, particularmente con Eva? Mientras Adán estaba ocupado haciendo algo bueno, él estaba haciendo algo bueno, lo que el Señor le dijo que hiciera, que cuidara y labrara el huerto. Y Adán estaba ocupado en algo bueno, pero mientras estaba ocupado en eso, Eva estaba platicando con la serpiente. Adán tenía que estar allí con su esposa y no estaba. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar vigilantes. Sí, yo sé que el trabajo es importante, lo sé, pero no todo es trabajo. Tu esposa tiene necesidades y no nada más tiene necesidad de sustento económico, tiene muchas necesidades y una de esas necesidades es que estés con ella, que pases tiempo con ella, que le prestes atención. Y para esto se necesita valentía. Ármate de valor y haz esto. Regresemos a 1 Corintios 16. Nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra iglesia necesitan hombres. Hombres que día con día en todas las áreas de su vida se comporten como lo que son, como hombres, no como niños, sino como hombres. No de manera afeminada, como lamentablemente vemos cada vez más frecuente en estos tiempos, sino como hombres. No como machos, sino como hombres. De acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos hombres. Hombres como, vamos a ver el ejemplo de uno de ellos, aquí en el versículo 15, miren. Hombres como Estéfanas y su familia. Dice el versículo 15, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos, oigan, ellos, es decir, Estéfanas y su familia, tienen, ¿qué cosa? Su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. ¡Ja! Me encanta esa parte. Este hombre, como cabeza y como líder de su hogar, de su familia, él iba al frente y su familia lo seguía. Y la vida de este hombre y la vida de su familia estaban puestas en el servicio del pueblo de Dios. Ellos servían a Dios en la medida en que servían al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero ¿te fijas cómo dice? Esa era su vida, su vida. Su vida estaba puesta allí en el servicio al pueblo de Dios. Su vida. No nada más una hora el domingo. Y eso, si quieren que lo haga, si no, a ver quién lo hace. No hacerlo de mala gana. No hacerlo cuando pueda. Bueno, pues si puedo, pastor, si puedo. Porque si tengo algo más importante, no. Conmigo no cuenten. Es mi vida puesta al servicio. Y nota cómo dice, no al servicio de Dios, dice al servicio del pueblo de Dios. Porque una manera de servir a Dios es sirviendo al pueblo de Dios.
El problema con muchos es que no quieren. No, no, yo no. Que se conformen con que voy el domingo. Que se conformen con dar mi ofrenda. ¿Qué digo ofrenda? Algunas veces tenemos que decir limosna. Pero dar mi vida al servicio del pueblo de Dios, a ver, ¿quién lo hace? Yo no. ¿Se fijan la incongruencia que a veces tenemos? Decimos que creemos y adoramos en aquel que dio su vida por nosotros y al mismo tiempo no estamos dispuestos a dar la vida por los demás, a dar la vida en servicio a los demás. Necesitamos hombres. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia necesitan hombres como Estéfanas. Hombres que estén dispuestos a dar su vida al servicio del pueblo de Dios y de esa manera servir a Dios. Y hombres que sean ejemplo para su familia, para que ellos también entreguen su vida al servicio del pueblo de Dios y de esa manera sirvan a Dios. Y mira, no es todo lo que dice de Estéfanas. Al final del versículo 17, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, muéstrenles agradecimiento a Estéfanas y a otros hombres que menciona en el versículo 17, en la primera parte, pero le dice, muéstrenles agradecimiento a todos los que, ¿qué? Los que sirven, ¿cómo? ¿Cómo? Así de bien, así de bien. Los que sirven así de bien. Pregunta, hermano que estás aquí, tú que tienes un ministerio aquí en la iglesia, ¿lo haces de esta manera? ¿Se puede decir que tú sirves así de bien? ¿O no? ¿O lo haces de mala gana? ¿O lo haces por obligación? ¿O lo haces quejándote? ¿O lo haces porque no te queda de otra? Bueno, pues yo ni quería, pero me pusieron aquí. Tenemos que servir así de bien. Y eso no nada más es para los varones, es para todos nosotros. Y eso implica compromiso. Eso implica responsabilidad. Eso implica tiempo. Eso implica esfuerzo. Eso implica valor, valentía. Y lamentablemente muchos no son valientes. Son cobardes, en el buen sentido de la palabra. Necesitamos hombres así. Necesitamos hombres que hagan las cosas como dice el versículo 14. ¿Lo puedes poner ahí, Sergio? Versículo 14. Aparte de lo que ya hemos visto, necesitamos hombres que todo lo que hagan, lo hagan como, versículo 14, con amor. Y hagan todo con amor. ¿Se fijan? Después de que les dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, enseguida les dice, hagan todo eso, pero háganlo con amor. Con amor. Óyelo bien, otra vez, ser hombre, y esto quiero que quede bien claro, ser hombre no quiere decir ser macho. No, no y mil veces no. Ser hombre no quiere decir ser un tirano. Ser hombre no quiere decir ser un dictador. Un hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, un hombre que se porta de esta manera varonilmente es alguien que hace todo lo que hace, en primer lugar convencido de que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero hace todo lo que hace por amor, porque él sabe que está obedeciendo y siguiendo a su Señor. Él sabe que la palabra de Dios le dice que él como esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Sabe que tiene que hacer las cosas con amor porque él sabe que Dios le ama a él, así como es. Así que necesitamos hombres con las características que ya hemos visto, pero déjenme mencionar algo más ya para ir terminando. Necesitamos hombres, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, necesitan hombres así. Hombres que amen a su esposa, hombres que amen a su familia, hombres que amen a su iglesia, así como Cristo, con amor, óyelo bien, con amor sacrificial y con amor servicial, porque así nos amó Cristo, ¿o no? ¿No se sacrificó Él por nosotros? ¿No dice Él mismo en los evangelios que Él no vino a ser servido, sino a servir? Ese es el amor con que Él nos amó. Y nosotros estamos llamados por Dios a hacer todo lo que hagamos con esa misma clase de amor, con un amor servicial y un amor sacrificial. Y óiganlo bien, hermanos, casados que están aquí, óiganlo bien, esposo que estás aquí, no hay nada más varonil que sacrificarte por tu esposa. No hay nada, y creo que las hermanas me van a dar la razón en esto, no hay nada que produzca más la admiración y el respeto de tu esposa que cuando tú te entregas por ella. Cuando estás dispuesto a vivir cada día sirviéndole a ella y no esperando que ella haga todo por ti. ¿Quieres ganar el respeto y la admiración de tu esposa? Pórtate de esta manera. Hazlo de esta manera. ¿Ah? Por cierto, déjenme comentar algo acerca del respeto. Miren, hermanos, el respeto, a diferencia de lo que mucha gente cree, el respeto no se demanda. El respeto no se demanda y mucho menos se exige. No, el respeto se gana, se gana. ¿Quieres que tu esposa te respete y te admire? Gánate su respeto. No se lo exijas, no se lo demandes, gánatelo. No es el pastor tampoco. No es el pastor el que tiene que estar ahí duro y dale diciéndole a las mujeres casadas, tienes que someterte a tu esposo. No se trata de eso. Son las esposas las que tienen que someterse voluntaria y alegremente al liderazgo de sus esposos. Pero son los esposos los que tienen que motivarlas para que lo hagan. ¿Me explico? Son ellos. Y la manera de motivar a tu esposa para que te respete y se someta a ti es esta. Ámala. Ámala con amor sacrificial y servicial. El amor, la entrega, el sacrificio, el servicio. ¿Ah? Hónrala. Dale honor a tu mujer, como lo comentábamos hace un rato. Todas esas cosas son necesarias y son suficientes para que tú, como esposo, te ganes la admiración y el respeto de tu esposa. Alguien definió el amor de esta manera y me gustó esta definición del amor y la voy a mencionar. Alguien dice que el amor es complicarte la vida para descomplicarle la vida a alguien más. Me gustó esa definición. Es complicarte la vida tú para descomplicarle la vida, en este caso, a tu esposa. Amor sacrificial y servicial. Así que, hermanos, miren, el apóstol Pablo, al final de su carta a los Corintios, en esta primera carta, les hace estas exhortaciones a los hermanos, a los varones de la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto necesitaba que sus hombres asumieran el liderazgo que Dios había puesto sobre ellos. La iglesia de Corinto en aquel entonces necesitaba que sus hombres actuaran como hombres. Y Pablo lo que hace es esto, con la autoridad de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, les exhorta
a los hombres a asumir el rol de hombres que Dios les había asignado. Pablo quería que aquellos hombres de Corinto fueran hombres que estuvieran ocupados haciendo en su matrimonio, en su familia, en su iglesia, lo que Dios les pide que hagan. Su función como líderes, como cabezas de su hogar, de su matrimonio, de su familia. Óyelo bien, hermano, varón que estás aquí, y no solo los casados, también los jovencitos. Óiganlo bien, ningún matrimonio, ninguna familia, ningún hogar, ninguna iglesia puede funcionar como Dios quiere que funcione a menos que haya hombres con estas características. No se puede. Tu matrimonio no va a funcionar como Dios pide, como Dios quiere que funcione, mientras tú no te armes de valor, te arrepientas de tus pecados y con la gracia de Dios tú vivas de la manera que Dios te pide a ti como hombre que vivas, que te comportes como hombre. Tu familia tampoco va a funcionar así. Ni la iglesia tampoco va a funcionar como debe de funcionar a menos que haya hombres con estas características. Hombres maduros espiritual y emocionalmente. Hombres que no se porten como niños. Hombres que estén alerta, atentos, vigilantes, despiertos. Hombres que sean valientes. Hombres cuyo único temor sea el temor de Dios. Hombres que armados de valor y de valentía, a lo malo le llamen malo y a lo bueno le llamen bueno. Que estén firmes y digan, eso es malo, eso está mal. Aunque sea mi hijo el que lo haga. Hombres que estén dispuestos a ir en contra de la corriente del mundo. Hombres fuertes, con fortaleza espiritual y emocional y física. Hombres que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Hombres que amen a Dios por encima de todas las cosas. Hombres que teman a Dios y anden en sus caminos. Dos cosas que son esenciales, importantísimas para esto que hemos visto hoy. Temer a Dios y andar en sus caminos. Seguramente en este día o ya te dijeron o te van a decir feliz día del Padre. Y honestamente yo también deseo que tengas un buen día. Pero no se trata de vivir nada más un buen día feliz. Se trata de que vivamos cada día feliz. Y para esto, mira, rapidito, acompáñame al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 128. Salmo 128. Mira cómo empieza este salmo con una bienaventuranza. ¿Recuerdan? La palabra bienaventuranza significa dichoso, feliz. Así lo traduce la traducción que estamos usando. Versículo 1. Qué feliz, qué bienaventurado, qué dichoso es ¿quién? El que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. ¿Te fijas? Dos cosas que son importantísimas para lo que hemos visto hoy, y óyelo bien, dos cosas que son esenciales. ¿Sabes para qué? Para la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Aquí está. Teme a Dios y anda en sus caminos. Teme a Dios y anda en sus caminos. La Reina Valera lo traduce de esta manera: bienaventurado el varón que teme al Señor, que anda en sus caminos. El varón, el hombre, bienaventurado, feliz, el que teme a Dios y anda en sus caminos. ¿Quieres ser feliz? Repito, no andes buscando la felicidad
en cosas que no te pueden dar de ninguna manera la felicidad. La felicidad no consiste en tener mucho dinero. De hecho, la felicidad no consiste ni siquiera en estar casado ni en tener una familia. No, la felicidad consiste en lo que dice aquí el versículo 1. Teme a Dios y anda en sus caminos. Cuando tú temas a Dios y andes en sus caminos, vas a ser feliz. Y mira cómo dice el Salmo, versículo 2. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. ¿Te fijas? Gozarás del fruto de tu trabajo. Por cierto, esto nos recuerda lo que ya comentamos. El hombre es llamado por Dios a proveer el sustento de su familia. Y eso implica trabajar. Trabaja con tus manos. Pero cuando temas al Señor y andes en sus caminos, una bienaventuranza, una bendición que tendrás de parte de Dios es esta: gozarás del fruto de tu trabajo. Dios va a bendecir tu trabajo. Versículo 3, tu esposa será como una vid fructífera. ¿Te fijas? Tu esposa como una vid. Y recuerda, mira, yo no conozco mucho de estas, no sé si llamarles plantas o árboles. Bueno, de la vid. Arbustos, dicen. Pero creo que, si no me equivoco, lo que sí sé es que la vid, para crecer, necesita una guía, necesita un apoyo. ¿Ves? ¿Lo ves? Dice, tu esposa será como una vid fructífera, pero tu esposa necesita esa guía que tú como esposo estás llamado por Dios a proveerle. Tu esposa necesita ese apoyo, y no nada más económico, que tú como hombre estás llamado por Dios a proveerle. Tus hijos, dice el versículo 3, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Te fijas? ¿Quieres ser feliz? Dos cosas: teme a Dios y anda en sus caminos, y entonces tu vida será bendecida. Y esa bendición que Dios te dará alcanzará a tu esposa y a tus hijos. Y no solo a tu esposa y a tus hijos. Dice el versículo 4, para que quede bien claro, esa es, ¿qué cosa? La bendición del Señor. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Mira el 5. Que el Señor te bendiga continuamente, continuamente. No nada más un día, vas a ser feliz, pero no vas a ser feliz nada más el día del Padre. No, vas a ser feliz continuamente. Teme a Dios, anda en sus caminos y Dios te va a bendecir. Serás feliz continuamente. Que veas prosperar a Jerusalén durante ¿qué? Durante toda tu vida. 6, y por cierto, será una vida larga. Porque dice el versículo 6, que vivas para disfrutar de tus nietos. ¿Te fijas? Pregunto, quién en su sano juicio diría, no, yo no quiero eso, a mí no me interesa eso? ¿Quién en su sano juicio diría, no, yo no quiero vivir muchos años ni ver a mis nietos? Como que habría que estar, ¿no? Para no pensar en esto. Pero ¿te fijas en dónde comienza todo? Dos cosas, otra vez: temor de Dios y andar en los caminos de Dios. No se puede de otra manera. No se puede. Sin Dios es imposible. Si no tienes temor de Dios y no te interesas en andar en sus caminos, tu vida va a ser todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios en este salmo. Tu vida, tu familia, tu matrimonio será una miseria, una desgracia. Y muy probablemente vas a terminar tus días, tu vida va a terminar antes de lo que tú esperabas. Porque no tienes temor de Dios. Así que con esto en mente, pues yo quiero decirles a todos los papás que están aquí, feliz, pero no nada más feliz día, sino que el Señor te bendiga cada día de tu vida.
Que tu esposa sea, como dice el Salmo, una vid fructífera. Que tus hijos sean como retoños de olivo. Y que puedas vivir lo suficiente para ver a tus hijos crecidos, e incluso ver a tus nietos y disfrutar de ellos. Pero no olvides que para esto es necesario el temor de Dios y andar en sus caminos. No se puede de otra manera. Pónganse de pie.